Hoy quiero intentar abrir una ventana, algo por lo que siento que el Señor me ha estado guiando. Somos parte de una casa profética, una casa que escucha la palabra del Señor, pero casi me parece que desde Chris profetizó una nueva era, hemos estado como juntos en esta temporada. Esta temporada juntos en la que hemos estado descubriendo lo que significa cerrar una era y entrar en una nueva. Y se siente como, oh, gracias. Démosle un aplauso a Chris, mi favorito. Sabes, para los creyentes, y entonces sabes, Bill habló sobre el atraso la semana pasada y hace un par de semanas Dan McCollum habló de la profecía. Sigue siendo importante que Jesús no vino a abolir la ley y los profetas, sino a cumplirlos. Dan habló de que en realidad Dios no se está metiendo en nuestra pequeña historia, sino que nuestra historia se está metiendo en la historia de Dios. Y siento que mucho de la palabra del Señor está como a nuestro alrededor, dándonos como un plano para esta temporada. Pero siento que ahora mismo estamos como atrapados en un punto intermedio, como el cierre de algo. Estamos viendo los destellos de lo nuevo en el horizonte, pero no creo que estemos totalmente seguros de lo que significa. Y creo que nuestra humanidad seguimos adelante con la vida. ¿Sabes lo que quiero decir? Los niños van a la escuela, tienes que conseguir provisiones, tienes que ir a trabajar. Pero para el creyente el espacio intermedio no es un espacio inusual. En Génesis 28, Jacob vierte aceite sobre la roca después de tener este increíble sueño con ángeles que suben y bajan y declara, esta no es otra casa de Dios y puerta del cielo. Profetizando que un día nosotros, como piedras vivas, con el derramamiento del Espíritu Santo, nos plantaríamos entre el cielo y la tierra como una puerta para traer a este reino lo que Dios está haciendo. Y no puedo evitar sentir que estamos en ese espacio, ese intermedio, para despertarnos a algunas cosas en las que estamos más alineados con lo que pasa en la tierra que con lo que pasa en el cielo. Y el Señor nos está dando la oportunidad de alinearnos con Él para que podamos escuchar su voz. ¿Sabes? Time.com dice que 2024 no es solo un año electoral, sino es el año de las elecciones. Globalmente, más votantes que nunca en la historia acudirán a las urnas en al menos 64 países, más la Unión Europea. Representarán una población combinada de ese 49% del mundo. Celebrarán elecciones nacionales cuyos resultados tendrán repercusiones durante mucho tiempo. Puse en mis notas, lo natural habla de lo invisible. Estamos en una temporada de cambio de autoridad. Brad Klinsmith, en una reunión en la que estamos para BSSM, estábamos orando por el año escolar y dijo esta palabra, es un buen momento para ser profeta. Y lo dijo así, sin más, y seguimos orando, pero se me quedó grabado. Me dije, ¿qué significa eso? Sentí el aliento del Señor ahí y sentí que el Señor me decía esto. Me habló de que en el caos, Dios no declaró paz, Él creó. A veces pensamos que lo contrario del caos es la paz, cuando en realidad Dios dice lo contrario del caos es mi voz creando. Y de ese lugar alineado con el diseño surge la paz. Cuando estábamos haciendo la escuela de los profetas, Dan McCollum vino a compartir y amamos a Dan, ¿verdad? Y él hizo un video en el que hablaba del sonido y la frecuencia que afecta la materia natural. Hubo alguien en los 1700, voy a dedicar 3 minutos a hablar de ciencia, así que por favor sígueme, respira hondo, mi micrófono está como saliendo, así que tal vez te bendigo, micrófono. Mi padre está viendo por internet, es científico y va a estar muy orgulloso de mí en este momento. Así que si te aburres, recuerda que mi papá está radiante en Sudáfrica porque su hija no abandonó por completo el mundo de la ciencia. Entonces hubo un hombre llamado Ernest Chladni en finales del siglo XVII que se dedicó a demostrar que la presión derivada de las ondas sonoras afecta a la materia física. Es decir, no podemos ver las ondas sonoras, pero de alguna manera cuando se liberan afectan a la materia física. Y lo que hizo fue crear una pequeña placa. Y esa placa estaba conectada a una frecuencia y espolvoreó arena encima del plato. Y lo que ocurría es que al reproducir la frecuencia a través del plato, la arena empezaba como a saltar. Y cuando la frecuencia
coincidía con la frecuencia de los materiales que formaban la placa, se movían en una forma. No era solo una forma, dependiendo de la frecuencia, la arena adoptada, todas estas formas. Deberías buscarlo en internet, Ernest Chladni, sobre el sonido. Lo bonito es que hubo un científico ruso hace mucho tiempo, no tengo notas de él, pero él tuvo un sueño. Él era un científico cristiano y tuvo un sueño donde el Señor le dijo cómo ordenar la tabla periódica. Y más tarde, en 2014, unos científicos descubrieron que en realidad todos los átomos de la tabla periódica tienen su propio sonido. Así que puedes tocar el sonido del hidrógeno o del oxígeno y cualquier cosa. Ahora, lección de ciencia, un minuto más, aguanta. Todos estamos formados por átomos. Los átomos en el orden correcto, de la forma correcta, forman moléculas que luego forman organismos. Lo que significa que esta pequeña placa de Chladni estaba formada por diferentes átomos que tienen diferentes sonidos. Y cuando la frecuencia del sonido coincidía con la frecuencia de los átomos que formaban la placa, el sonido se movía. Y eso me hizo pensar, en Génesis 1, cuando se tocó la frecuencia equivocada, la arena era caos. Dice Génesis 1, verso 2, la tierra era un caos y las tinieblas estaban en la superficie del abismo y el Ruach Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, hágase la luz. Y supongo que tal vez había mucho caos y de repente la frecuencia de la voz de Dios coincidió con la frecuencia de lo que había en estos átomos y de repente se movieron en orden para crear luz. Todavía hoy los científicos no saben cómo los átomos siguen el mismo orden para hacer que las moléculas sigan el mismo orden para hacer los organismos que continuamos reproduciéndonos. La infinita posibilidad de esos átomos y lo que podrían crear reordenándose podría dejar este mundo en caos. Pero te propongo que hay un sonido que se emitió en Génesis 1 y que sigue emitiendo hoy para que sigamos caminando en el diseño perfecto de Dios. Y lo que siento ahora mismo es que estamos en el intermedio entre una era y otra como pueblo de Dios. Y el Señor nos está llevando a un lugar en el que dice las frecuencias de una época perdida, los sonidos de otra cultura, los mensajes de tu historia y de tu pasado que no se alineen con la frecuencia de mi voz, tienen que someterse a lo que estoy diciendo, porque estoy haciendo algo nuevo. Abramos Juan 4. Estoy emocionada. Sí, se nota. Gracias, Chris. Por cuestión de tiempo te introduciré a Juan 4. Jesús está de viaje por Samaria. Despide a sus discípulos para que vayan a buscar comida. Creo que fue muy intencional. Podrían ir por comida en cualquier momento, pero Jesús tenía una agenda. Jesús no estaba esperando a una mujer le encontrara, Él esperaba encontrar a una mujer. Lo interesante de esto es que Él se detiene en un pozo. Dice que es en la 6ª hora. La 6ª hora es el mediodía. En Génesis 24, cuando el criado de Jacob le busca una esposa, no va a mediodía al pozo. Va a última hora del día. ¿Por qué? Porque es cuando se reunían las mujeres. No habían mujeres reunidas en el pozo al mediodía porque era la hora más calurosa. ¿Y quién quiere cargar una enorme tinaja de agua cuando el sol está tan fuerte? Esta mujer no quería estar con otras mujeres. Esta mujer quería evitar a la gente. Ella tenía un motivo para esconderse y Jesús, el Mesías, venía a buscarla para revelarse a ella. Leamos el versículo 7. Una mujer de Samaria vino a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. La samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, judío, me pides de beber a mí, mujer de Samaria? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Una pausa aquí. Muchos estudiosos dicen que esta mujer habría tenido miedo. No solo estaba incómoda, sino que tenía miedo por cómo se relacionaban los samaritanos y judíos. Se odiaban. Y ahora tenemos a un hombre y una mujer. Y en una cultura de entonces los hombres eran superiores a las mujeres. Y entonces Jesús le respondió, si conoceras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, se lo habrías pedido y Él te habría dado agua viva.
La mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Acaso eres más grande que nuestro padre Jacob? Él nos dio del pozo y bebió él mismo y sus hijos y su ganado. Jesús le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. El agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará hasta vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni tenga que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, anda, llama a tu marido y ven aquí. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón cuando dices no tengo marido, porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es tu marido. Lo que has dicho es verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero tú dices que en Jerusalén es donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarás al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen y nosotros lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Vamos a hacer una pausa ahí. Jesús viene a una mujer en medio, en el intermedio de una era antigua y la apertura de una nueva. Viene a ella en un lugar donde antes se adoraba en la montaña, que Él está a punto de cumplir en la cruz, para rasgar el velo y abrir una nueva era, para llevarla a un lugar donde la adoración ya no tiene lugar en una montaña, sino que el Espíritu Santo va a llenar a todos los creyentes y le adorarán en espíritu y en verdad. Jesús viene a una mujer que ha vivido la vida de una manera en una temporada. Si lo piensas, el Antiguo Testamento era mucho de todavía no. No hay un montón de ahora. En el Antiguo Testamento hubo algunos ahora furtivos. Fue realmente después de la venida de Jesús cuando entramos en la época del ahora y el todavía no. La posición entre el cielo y la tierra. Y un día muy pronto el ahora y todavía no pasará cuando Jesús venga a establecer su reino para siempre. Y tenemos la oportunidad de situarnos en la brecha y revelar una nueva era mediante lo que escuchamos. Y aquí Jesús se acerca a una mujer. Ahora bien, algunos eruditos dirían que Jesús estaba allí para revelarle su pecado para que se arrepintiera. Y claro, es parte de eso. Si el arrepentimiento formaba parte de eso, no hay nada como acercarse a Jesús y darse cuenta que no estás viviendo la vida más asombrosa que podrías. Amén. Pero, ¿sabes? Creo que incluso más que eso, aunque forma parte de ello, creo que Jesús le estaba revelando un sistema que ella había creado para sobrevivir. Verás, en aquellos tiempos, si un hombre se casaba con una mujer y él moría, ella tenía que casarse con su hermano mayor. ¿Por qué? Porque las mujeres no podían sobrevivir si no estaban unidas a un hombre. No había forma de alimentarse, de conseguir dinero, así que para ella la supervivencia tendría que consistir en casarse con otro hombre. Ahora, mi suposición es que se casó a través de un grupo de hermanos o con otros hombres, pero al momento en que Jesús llega hasta ella, el hombre con el que está no está casado con ella, probablemente porque se dio cuenta de que no podía sobrevivir sin uno y tal vez él no estaba dispuesto a tomarla como suya. Jesús no solo le está revelando que tiene un problema por poner su dependencia en un lugar equivocado, sino que también le está revelando que comprende su circunstancia y su dolor. En Jeremías 2, ¿están bien? En Jeremías 2, versículo 13, estuvo orando este año sobre lo que el Señor quería hacer con nuestro equipo de tercer año mientras entramos en una temporada de tercer año. ¿Tenemos algún tercer año? Sí, bienvenidos. Estuvimos orando y me resultó tan interesante que cada palabra que le preguntaba al Espíritu Santo sobre mi año, mi temporada, sobre lo que debía hacer, cómo debía asociarme con Él, todo se refería a mantenerme en sintonía con Él. Y sobre ceder el liderazgo y mi capacidad de ver el futuro y confiar en su voz. Fue tan interesante para mí porque yo diría que en realidad parte de los dones que Dios me ha dado es el profético y el de dirigir. Y el Señor me dijo, lo que estoy a punto de hacer, no sabes cómo guiarte a ti misma. No sabes profetizar sobre lo que voy a hacer. Vas a tener que oír, repetir, porque estoy haciendo algo nuevo. Y mientras estudiaba para este mensaje, pensé, me pregunto cuál es el año hebreo del 2024.
Y lo busqué y es el año de la puerta. Busqué 21, 22, 23. 21 es la voz del Padre, 22 es la voz de Jesús, 23 es la voz de Dios a través de la palabra y 24 es la puerta abierta. Verás, creo que estamos siendo guiados en un viaje para sintonizarnos con la voz de Dios que abrirá la puerta a una nueva era. Pero esta historia me dice que antes de entrar en una nueva era, tenemos que alinearnos con la frecuencia adecuada. El Señor me llevó a Jeremías 2:13. Y esto es lo que dice. Dice, porque mi pueblo ha cometido dos males. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y se han construido cisternas rotas que no retienen agua. En la palabra de Dios, aparte de un río, hay tres formas de almacenar agua. Una era una cisterna, que es algo que se excava en piedra, como caliza en las zonas orientales donde estaban los israelitas. Pero esa piedra caliza se agrietaba y goteaba, pero creaban esas cisternas para recoger agua y hidratarse. Más que la comida, el agua es más necesaria para la sobrevivencia. La segunda forma de almacenar agua es a través de un pozo. Se trata de un sistema artificial en el que se excava, se encuentra una capa freática subterránea y se extrae agua de ese pozo. Las cisternas y los pozos son artificiales. Y la tercera forma es un manantial. Ahora bien, un manantial es una fuente subterránea alimentada normalmente por las montañas y el manantial nunca se seca. Un manantial burbujea automáticamente y casi se abre paso a la fuerza. Si lo bloqueas por un lado, saldrá del otro. Y aquí Jesús está viniendo a una mujer que ha creado su propio pozo, su propia cisterna. A partir de los dolores y las dificultades de la vida, se acerca a una mujer que se ha labrado su propio espacio para alimentarse porque no conocía ningún camino. Y Él está diciendo, no voy a revelar esto para avergonzarte, sino para presentarte otro camino. Estoy aquí para revelarte que hay otro camino, otra manera, y soy yo. Yo soy el río que nunca se seca. Y luego dice, los que beban de esta agua de su ser brotarán fuentes rebosantes del Espíritu Santo. Si oyes música, el equipo de producción me está ayudando. Estás como, uy, ¿eso es el sonido de los ángeles o qué es? En Segunda de Reyes 3 sacaron al músico para que el profeta profetizara. Creo que hoy el Señor está profetizando. Está diciendo, hay otro camino, hay otra forma. Este río puede ser salvaje, puede ser indomable, pero este río es bueno y está lleno de vida. Y los que beben de ese río, de su interior, brotarán manantiales. Esa palabra brotar es la misma palabra, no es como una burbuja. No es como tal vez pase, tal vez es calmado. Es la misma palabra que se utiliza en Hechos 4, cuando el hombre de la puerta grita a Pedro y a Juan y les dice, me dan dinero. Y estos hombres que acababan de ser llenos del Espíritu Santo, que habían experimentado el sabor de la fuente brotante del Espíritu Santo que emanaba de ellos, dicen, mírame. No puedo evitar pensar que Pedro recordaba lo que era mirar a los ojos de Jesús cuando se hundía en aquella agua. Recordó, si fijo los ojos en Él. Y entonces dice, mírame porque hay algo en mi interior que ya no soy yo. Tengo algo nuevo. Mira aquí. Y dice, levántate y anda. Y el hombre se fue andando y saltando y alabando a Dios. Y esa palabra saltar es la misma de aquí que brotar. Es un victorioso, jubiloso, milagroso. Estaba cojo y ahora camino. Estaba atado, pero ahora soy libre. Es ese tipo de manantial en el interior, una alegría incontenible. No alegría por las circunstancias. Quiero decirte hoy en esta sala que algunos de ustedes tienen circunstancias legítimas para las que quieren crear cisternas de supervivencia. Tienen dolor legítimo. Y Jesús no niega tu dolor. Dice, en medio de todo, quiero invitarte a beber de un pozo que nunca se seca. Digo esto, Jesús la invita a un lugar entre el cielo y la tierra. Y curiosamente, Él también está allí.
¿Te imaginas ser Jesús? Haber creado el mundo, haber dado vida a la creación, haber vivido fuera del tiempo y del espacio y luego vestirte de carne. Elige vestirse de humanidad, experimentar la necesidad de comer, de dormir, de ir al baño, de tener amor y conexión para que sus discípulos permanezcan despiertos. Y aquí, mientras introduce a una mujer en el espacio entre el cielo y la tierra, Él también se encuentra allí. Porque más tarde sus discípulos le dicen, necesitas comida. Él les envió a buscar comida. Como hombre necesitaba alimento y Él les dice, no tengo hambre. Pues mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y cuando Jesús se situó entre el espacio del cielo y la tierra, invitando allí también a una mujer, su cuerpo físico se nutrió del alimento de la obediencia. Se encuentra allí con ella experimentando una gloria que Él sabía que le pertenecía, que había elegido entregar. ¡Qué hermoso Rey! Escribí esto. En tiempos de demora, necesitamos recordar dar gracias. En tiempos de demora, recordar es vital. Necesitamos recordar dar gracias. Necesitamos volver. Algunos necesitan revisar palabras proféticas que han abandonado porque les resulta demasiado doloroso verlas y necesitas reajustarte porque cuando recordamos, la acción de gracias recuerda lo que Dios ha hecho. La alabanza es agradecimiento por lo que Él es. Cuando recordamos lo que Él ha hecho, nuestros oídos se inclinan a la frecuencia de su voz y entonces las cosas que nos han estado moldeando e intentado moldearnos, su frecuencia lo eclipsa y empezamos a tomar forma de la palabra del Señor. Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Y Dios dijo, dejaré que mi bondad pase delante de ti. La esperanza es la alegre espera del bien. El Señor quiere revelar su gloria, pero primero debemos ver su bondad. Debemos buscar su bondad. Es hora de que el pueblo de Dios profetice de nuevo. Es hora de que el pueblo de Dios mire lo que está pasando en el caos del mundo y no se quede de brazos cruzados, sino que incline sus oídos hacia la frecuencia del tono de su voz, permitiendo que Él nos deforma, nos moldee, nos haga y lo libere al mundo. N.T. Wright dice esto. En el estudio del libro de Juan, hay un tema principal y es sobre la gloria que había en Jesús. Y cuando Juan describe la gloria, hay dos facetas de ella. Una de ellas es la autoridad de Dios sobre el mundo. Así que su gloria, su autoridad, su dominio, su capacidad de gobernar, reinar, sostener todo en orden para derribar las tinieblas, impartir justicia, traer rectitud, es la autoridad de Dios sobre el mundo. Y número 2, el extraordinario resplandor de Dios en el mundo. Quiero que oigas esto. La autoridad de Dios sobre el resplandor en, esa es la revelación. ¿Quieres que use un micrófono? Okay. Su resplandor en el mundo, eso podría ser experimentar un recién nacido, eso podría ser verlo a través de la creación. Los salmos están llenos de la gloria de Dios declarada en la creación. Puede ser a través de una nube de gloria o de la sanidad de alguien, pero luego Él dice esto. Y luego, peligrosa y extrañamente, con los seres humanos llamados a situarse en la intersección del cielo y la tierra. Voy a leerlo todo junto. La gloria de Dios en Juan es el tema principal para describir dos cosas. La autoridad de Dios sobre el mundo, el extraordinario resplandor de Dios en el mundo, y luego, peligrosa y extrañamente, los seres humanos llamados a situarse entre el cielo y la tierra. Siento esta invitación a que vengamos y nos quedemos en medio, sin saber muy bien qué es para ahora y qué es todavía no, pero sin renunciar a la hora por miedo a lo que aún no es, sin dejar lo que podría ser para este momento,
y empezar a inclinar el oído y dejar que el Señor ajuste las frecuencias de los sonidos que oímos para que podamos oír el sonido del cielo, para que podamos volver a profetizar, declarar, hablar, orar y situarnos en ese lugar en el que Dios podría hacer algo milagroso en medio de nosotros. El Antiguo Testamento está lleno de profetas que una forma de obtener profetizaban que no era la habitual. Miro ese edificio y comprendo toda la economía natural. Y entonces recuerdo el Salmo 37:19 que dice, y en el día del hambre los que son fieles a Dios andarán en abundancia. Comprendo que sí, tenemos una economía aquí, pero hay una economía que funciona aquí. Tal vez me haga falta oídos para oír en esta época y ojos para ver, pero sin duda me pondré en la brecha y escucharé una frecuencia. Podría ser sobre tu familia, tu matrimonio, tu trabajo o tu llamado. O tal vez algo muy duro en esta temporada. El Señor nos invita a que sea su voz la que abra la puerta. Voy a invitar a mi amigo David Noroña. David fue pionero en BCA, la Escuela de Artes. Es un gran amigo mío y de mi esposo. Ha sido un padre espiritual para mi esposo. De hecho, hubo una temporada donde él y mi esposo pasaron más tiempos juntos que conmigo. Lisa y yo tuvimos que mantener conversaciones porque estaban trabajando juntos en la película Bright Ones. Sí, una sala de edición. Sí, estaban... Y hace como un año, David tuvo un encuentro bastante radical. Y creo que hoy, mientras él comparte eso, creo que para algunos de ustedes, mientras él habla, algunos van a ser liberados de cisternas que no retienen agua, de pozos que se secan. Y creo en el proceso, creo en trabajar a través de las cosas, pero también creo que Dios hace cosas de vez en cuando y de repente. Y creo que nosotros como pueblo de Dios estamos en un espacio en el que el Señor quiere despertarnos al poder de su voz para que sigamos la forma. Qué buena palabra, es la tercera vez que vengo y cada vez es mejor. Hace 12 años mi familia y yo lo vendimos todo y le dije a mi manager, trabajo en la industria del entretenimiento, y le dije que iba, lo siento Chris, solo a una escuela de ministerio. Pensé en dejarla fuera la parte sobrenatural, le bastó con saber que me iba a una escuela de ministerio y lo pusimos todo sobre la mesa. Y la razón por la que vinimos, una de las grandes razones, fue por nuestros hijos. Queríamos formar parte de una casa y una cultura en la que Jesús estuviera en el centro y la gente ardiera. Así que lo vendimos todo, venimos aquí y hace unos 2 años, el enemigo se presentó a nuestra familia, intentó robar, matar, hurtar y destruir. Y casi se llevó a uno de los miembros de nuestra familia. Fue una de las noches más oscuras del alma que jamás habíamos tenido. Una tremenda cantidad de decepción y dolor se acumuló dentro de mí. Yo no lo sabía, pero estaba sentado allí el 9 de julio de 2023 y Haley estaba predicando sobre el río de Dios. Y sentí que algo se agitaba dentro de mí. Vi que quedaban 20 minutos en el reloj y aquí es un milagro si un predicador termina antes de 20 minutos, así que pensé, ¿qué está pasando? Va a haber una administración. Pero sentí en mi espíritu que no era un llamado al altar, sino era un refrigerio, una recarga del espíritu. Me volví a mi esposa y le dije, creo que debo ir. Y ella dijo, siendo tan sabia, me miró y me dijo, bueno, ve. Así que obedecí tanto a ella como a Dios. Y luego me acobardé y me quedé allá atrás porque oí una frecuencia diferente, una voz diferente. Oí al acusador que me decía, solo quieres ir a arrodillarte para presumir espiritualmente ante Bill y Chris. Así que dije, Señor, ¿podrías enviar una persona a ese pasillo antes de que yo vaya corriendo allí? Y por la gracia de Dios, una mujer caminó delante de mí y yo la seguí y llegué hasta aquí. Y cuando me arrodillaba, oí al Señor decir algo que me llevaría hasta morir. Y fue esto, se acerca un terremoto. Y entonces mis rodillas golpearon el suelo, alcé los brazos hacia el cielo, empecé a sacudirme. Solo ha ocurrido una vez en mi vida y fue cuando los intercesores profetizaron e intercedieron por BCA. Crearon toda esta experiencia. Para mí fue increíble y si me conoces un poco, cuando me quedo en silencio, eso es un milagro. Pero en esta ocasión temblé y por la gracia y la misericordia de Dios, el acusador cerró la boca y Bill vino detrás de mí y me impuso las manos y oró por mí.
Temblé durante 45 minutos y me desperté en el pecho de Steve. No está en la Biblia, pero debería estar. Y luego su esposa, Ruth, profetizó también sobre mí y dijo, Hailey tiene más cosas para ti en el despacho de Katie. Vamos a ir, y así lo hicimos. Y estaba mi hija Talita Grace, que entonces solo tenía 7 años, y vio a su padre temblando y estremeciéndose bajo el poder de Dios. Y yo no quería que tuviera miedo del padre. Así que mi esposa le dijo, no te preocupes. Dios solo está tocando a papá. Y entonces oigo a mi hija decir, mientras oigo a Hailey profetizar sobre mí, dice, oh, lo entiendo, mami. Dios le está haciendo cosquillas a papá. Que es la mejor explicación del poder de Dios. No fue mi experiencia en absoluto, fue bastante violenta, pero me alegro de que mi hija lo viera así. Luego fui a mi auto, pero estaba demasiado borracho, entonces el poder de Dios me volvió a golpear al llegar a casa y le dije, Señor, no me quiero ir de aquí. Es violento, pero es hermoso y no quiero abandonar tu presencia. Y entonces el Señor dijo algo bíblicamente inusual. Le dije, ¿cómo no me voy de aquí? Y Él me dijo, ámame como una adolescente. Entonces dije, Señor, hay un par de problemas con eso. Primero, no soy una mujer ni soy un adolescente. Mi única referencia son esas películas de los 80 donde hay una almohada y está sonando música y luego lloras mucho. Y entonces él dijo, ¿por qué no intentas eso? Entonces agarré la almohada, puse música de alabanza y la letra me habló y me profetizó. Era como un guión, era como si él tuviera un monólogo, algo que estaba reescribiendo dentro de mí durante los siguientes días. Traté de transcribir todas las palabras que me habían profetizado. Y le dije, Señor, lo que pasa es que los terremotos son violentos, pero tú eres un Padre bueno. Así que, por favor, explícame una cosa. Cuando traes un terremoto, ¿por qué lo haces? Y él me dijo, cuando traigo un terremoto, derribo todos los sistemas y estructuras que no me pertenecen. Destruyo todo lo que no he construido. Solo permanecerá en pie las cosas que yo haya construido. Y esta mañana, mientras buscaba versículos que corroboraran la idea de que podría existir algo así como un terremoto divino, o un terremoto bueno, él me llevó a 3 versículos. Mateo 28:2. Y he aquí que se produjo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, vino, removió la piedra y se sentó sobre ella. Es el terremoto de la resurrección. Y luego Mateo 27:51, donde él rasga el velo. Un terremoto que rasga el velo y revela a Jesús. Y por último, que resonó esto y conecta con el mensaje de Hailey, Hechos 16:26. Y de repente hubo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Y pensé para mí, quizás cuando Dios trae un terremoto, las sacudidas que estamos sintiendo son los grilletes, las ataduras, el pecado, el dolor, la decepción. Porque no sé tú, pero yo estaba allí mintiéndome a mí mismo sin reconocer el profundo dolor y la decepción. Y el Señor vino y me abrazó como un adolescente y exprimió toda mi decepción. Y creo que Él hará lo mismo por ti hoy. Amén. David, ¿puedes decirnos, ha cambiado algo desde aquel encuentro? Bueno, mi esposa me miró después de 2 meses y me dijo, no te reconozco, eres un hombre nuevo. Alabado sea Dios. Me sacó toda la desilusión y tengo esa sensación de esperanza y expectativa que nunca había tenido. Y trajo a nuestro hijo a casa. Amén. Justo cuando él estaba compartiendo, tuve esta sensación de que el Señor quiere romper la vergüenza. No hemos ido tras ello en los otros 2 servicios, pero puedo sentir esta vergüenza. Quizás algo que es difícil. Tal vez vergüenza de haberte alejado de las cosas que Dios ha hablado. Tal vez estás cansado. Tal vez vergüenza de las elecciones que has hecho. E incluso sentí tal vez vergüenza de algunas personas que saben que están creadas para ser locas por Jesús, pero tienen miedo de ser demasiado.
Siento que el Señor quiere librarnos para que no tengamos que beber de cisternas hechas por el hombre, sino que vengamos a beber de la fuente salvaje y rebosante del Espíritu. El manantial que tiene todo el suministro y nunca se seca. Sabes, hay veces en las que tengo escasez o incluso me resulta difícil abrazar las cosas que Dios ha dicho y entonces recuerdo que no tengo que ser suficiente. Él es suficiente y su poder se perfecciona en los lugares en los que soy insuficiente, que Él se siente realmente atraído por esos lugares de mí. Somos el pueblo de Dios, iglesia de Betel. Somos un pueblo que sigue el sonido, la frecuencia y el retumbar de la voz, que es como muchas aguas. Somos el pueblo que mira al horizonte en busca de una nube del tamaño de la mano de un hombre para creer que lo que Él ha dicho lo hará. Y no dejaré que la demora o una estación intermedia determinen lo que creeré. Verás, creo que Dios quiere pagar ese edificio de forma milagrosa y puede que no sea hoy. Pues que no sea este momento, pero sé que mientras inclinamos nuestros oídos a su voz, creo que Dios quiere liberar a algunos de ustedes de la vergüenza que les ha atormentado durante años. Sabes, pienso que estuve en este ambiente durante 12 años antes de que Dios me sacudiera. No sé cuánto tiempo estuviste aquí, pero un buen tiempo. No dejes que el miedo a la decepción te impida entrar hoy con fe. Hoy me siento tan fuerte, la vergüenza no puede contigo. La vergüenza es una ladrona y una mentirosa y te paraliza para dar un paso hacia las cosas de Dios. La vergüenza solo te paraliza, pero la convicción te libera para avanzar. Si esto resuena contigo, me siento bastante vulnerando haciendo esto, pero puedo sentir la autoridad de Dios. Si hoy necesitas que se rompa la vergüenza en tu vida, quiero invitarte a que te pongas en pie. Gracias, Espíritu Santo. No dejes que el enemigo te bloquee diciéndote que importa lo que piensa la gente. Cada una de las personas presentes ha necesitado misericordia, necesita y vive de misericordia. Ninguno de nosotros tiene lo que hace falta. Todos necesitamos al Señor, pero sería una mentira que hoy los que necesitan un padre se sintieran demasiado avergonzados para acudir a Él. Que a los que necesitan su amor se sintieran demasiado avergonzados por lo que pensará la gente. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, por tu libertad. Vamos a cerrar los ojos ahora mismo y a invitarle. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Te doy gracias. Gracias, Padre, porque te encontraste con esa mujer en el pozo, porque viniste a buscarla, que no esperaste a que ella se diera cuenta. Podría haberlo descubierto después de la crucifixión y la resurrección, cuando los apóstoles empezaron a correr por el mundo declarando tu bondad, pero tú viniste a ella antes para decirle: yo soy el Dios que busca y salva. Yo soy el que te encuentra en el quebrantamiento. ¿Por qué? Porque yo soy el sanador, soy el restaurador. Veo en el Espíritu al Señor quitando frenos a la gente hoy. Veo incluso a alguien en casa ahora mismo. Si estás en casa y estás recibiendo esto, ponte de pie. Veo que hay alguien en casa, una mujer de unos 50 años. Veo un freno siendo quitado de tu boca y al Señor diciendo: es tiempo de correr, es hora de correr. Le veo diciendo eso sobre ti hoy en esta sala: es hora de correr. No dejes que las cisternas que no contienen agua te impidan beber. No tienes que preocuparte por pasar sed. Si estás cerca de estas personas, extiende tu mano. Jesús, te damos gracias, Padre, por la valentía. Gracias, Señor, por la fe. Gracias porque dices que los que tienen fe como un grano de mostaza moverán montañas. Señor, gracias porque esa palabra es tu fe, no es nuestra fe. Es una fe en Dios del tamaño de un grano de mostaza. Y hoy, Señor Jesús, te ruego que impartas fe en Dios, que impartas fe en Dios, Señor, y hablamos a la acusación del enemigo y cerramos la boca de ese león que merodea y declaramos que los perros de la perdición no tienen dientes hoy, y hablamos la vida de Jesús hablando del río de agua viva. Dios, te doy gracias porque tomas a los solitarios y los pones en una familia. Te ruego que desencadenes y muevas a tu cuerpo, Señor, no por fuerza ni por poder, sino por la belleza y la maravilla de tu Espíritu Santo. Si estás de pie, di: lo recibo para mí.
Di, Padre, quiero oír tu voz. Creo que hoy vas a volver a casa y en tus sueños y en tu devocional el Señor te va a hablar y va a haber una nueva confianza en la voz de Dios. Gracias, Dios. El resto de la iglesia está dispuesta a acompañarnos mientras oramos para terminar. Gracias, Dios. Y veo al Señor, Él va a levantar innovadores y creativos y voces proféticas. Siento incluso intercesores, casi todos en realidad, personas que irán e inclinarán su oído a lo que el gran sumo sacerdote está haciendo e intercediendo por. Y voy a pedirle a David que haga una oración sobre ti como una impartición, para que venga un terremoto santo y sacuda lo que es temporal para establezca lo que es eterno. No compartí esto en el último servicio, pero voy a orar mismo el tipo de oración loca del Antiguo Testamento que el Padre Dios me dio mientras contendía por uno de mis hijos. Y mientras conducía por donde él vivía, él me dio una oración brutal, y es que la columna vertebral del diablo fuera quebrada, que la espalda del diablo se rompiera, que quedara paralizado, que se le quitara las garras, se le castrara, se le esterilizara y se le enviara de vuelta al pozo del infierno, que se rompieran todas las maldiciones sobre los miembros de tu familia, que nadie aquí se avergüence de dar un paso adelante si eres adicto al alcohol o a la pornografía. Declaro que la vergüenza se rompe hoy, que serás sanado por completo. Y que la vida vendrá a ti, a tu familia, a tus hijos y a cada generación venidera. En el poderoso nombre de Jesús. Si puedes levantar la mano, en el nombre de Jesús declaramos que cada mentira del enemigo hoy sea rota, que la espalda del acusador sea rota sobre nuestras familias, sobre nuestra linaje y cada cisterna, Dios, sobre la que nos has dado autoridad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Te agradezco que se rompe sobre la rodilla de un Padre bueno. Señor, te ruego que nos reveles el amor del Padre, Espíritu Santo, que nos da el espíritu de adopción. Oro que el espíritu de adopción se derrame sobre nosotros, Señor, para que oigamos la voz del Padre con claridad, para que tomemos forma y diseño. Señor, te damos la bienvenida, levantamos las puertas de nuestras vidas y decimos, Rey de Gloria, entra, bebemos del pozo sin fin, entramos con acción de gracias para recordar todo lo que tú has hecho, para que estemos preparados para profetizar lo que tú estás haciendo. Nos alineamos con tus palabras en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Jesucristo es una buena noticia. Es el hecho de que realmente Jesús tomó nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestro pecado para que pudiéramos entrar en ese lugar de vida eterna. Te invito a volver tu corazón al Señor Jesús y decir, te recibo como mi Señor y Salvador. Me aparto de cada área de mi vida que no te honra y viviré intencionalmente para servirte, honrarte y celebrar quién eres como mi Señor y Salvador.